Buenas noches. ¿Cómo están? Voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11, 3. ¿De dónde vamos a tomar el tema de esta noche? ¿Lo tiene? Dice ahí: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo voy a hablarles esta noche acerca del poder de su palabra. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene poder? De eso vamos a hablar. Este versículo de inicio nos hace comprender a nosotros por la fe que todo el universo fue constituido, fue creado, formado por la palabra de Dios, por la sola palabra de Dios. Dios hizo todo este universo con su palabra, y esto nos hace entender cómo la palabra de Dios tiene un poder impresionante. Si por su palabra Dios fue capaz de crear de la nada, ¿cuántas cosas, ponte a pensar, cuántas cosas Dios puede hacer en nuestras vidas por medio de su palabra? ¿Cuántos de ustedes creen que el poder de su palabra puede obrar maravillosamente en sus vidas? Por eso, nuestra fe debe de estar basada siempre en la poderosa palabra de Dios. Jesús un día dijo en Mateo 24:35, Él dijo estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios no son pasajeras. Las palabras de Dios, mis hermanos, no son temporales. Las palabras de Dios son eternas. Tienen el poder de permanecer y perdurar y cumplir todo cuanto Dios ha determinado. Todo. Por ejemplo, cuando Adán y Eva fallaron al inicio, ahí en la escritura, en el libro de Génesis, nosotros vemos que Dios, para que no se perdieran, les dio una palabra de un redentor. Génesis 3:15. Ahí está esa palabra del Redentor. Y esta palabra tuvo el poder de permanecer y perdurar hasta cumplirse. ¿Cuándo se cumplió? Cuando vino nuestro Redentor Jesucristo, quien nos ha salvado a cada uno de nosotros. Esa es la palabra de Dios. Ese es el poder de su palabra. En el Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3, déjenme ponerle otro ejemplo. Vaya conmigo ahí, Salmo 1, verso 2 y 3. Inicia diciendo: bienaventurado el varón, el hombre, la mujer. Y me gusta aquí en el verso 2 cuando dice que es bienaventurado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, el que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, dice la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta palabra, mis hermanos, que acabamos de leer del Salmo 1, verso 2 y 3, tiene el poder de permanecer y perdurar hasta cumplirse cuando nosotros la hemos obedecido, y se nos promete ahí que tendremos vidas llenas de vigor, vidas con una frescura espiritual, saludables, fructíferos y prósperos, y todo cuanto hagamos, dice ahí, será efectivo, será de bendición, de refrigerio para otros. ¿Cuántos de ustedes quieren sus vidas de esa manera? Esta es la promesa de Dios en su palabra, y su palabra se cumple, tiene ese poder para cumplirse. Pero mire, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, se nos hace una comparación. Primera de Juan 2, 15 al 17, donde se nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, fíjese. Pero dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. En este pasaje se nos muestra que lo contrario del mundo y sus deseos atractivos, que son pasajeros, temporales, lo contrario de eso es la palabra de Dios, de donde podemos nosotros aprender a hacer la voluntad de Dios, y que tiene el poder, fíjense bien, tiene el poder de hacernos permanecer y perdurar por toda la eternidad. Pueden observar ustedes qué garantía nos está dando este poder de la palabra de Dios, que si hacemos la voluntad de Dios, nos garantiza la eternidad al lado de nuestro Dios. ¿Le da gusto o no? La Biblia, las Escrituras, como usted le quiera llamar, es un libro que ha existido por mucho tiempo y ha sido leído por millones de personas durante la historia y ha transformado la vida de muchísimos. Y aunque muchos hombres se han esforzado para tratar de destruir la palabra de Dios, sin embargo, las Escrituras continúan adelante, inspiradas, dirigidas por el Espíritu Santo. Y ellas mismas nos dicen, como ya lo leímos anteriormente, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. ¿Qué significa esto? ¿Con qué autoridad y con qué poder está hablando aquí Jesús, que nos está diciendo que el mundo será destruido? La tierra llegará a su momento que va a dejar de ser. Pero la verdad de sus palabras jamás cambiará, jamás se abolirá, porque nunca dejarán de existir. Así como Dios no deja de existir porque Él es eterno, las palabras del Señor que tenemos a nuestro alcance, mis hermanos, son eternas, y aunque traten de acabar con ellas, nunca lo podrán hacer, porque esta es la palabra de Dios. Amén. Dios y su palabra tienen el poder que, fíjense bien, nos proveen la única estabilidad de vida en este mundo inestable, perdido y pasajero. Por eso no debemos poner nuestros ojos en este mundo. Por eso no debemos poner nuestra mirada en las cosas que son temporales y pasajeras. La misma Biblia nos dice que miremos las cosas que están arriba, las cosas que son eternas, que son perdurables. Déjeme ponerle un ejemplo de este poder de la palabra. Dios le dijo a Abraham en Génesis 17, versículo 4 al 7, le dijo estas palabras a Abraham: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Note, ¿qué dice pacto qué? Perpetuo. ¿Qué significa? Que es un pacto eterno, un pacto por siempre, que Dios lo va a cumplir. Para ser tu Dios, dice, y el de tu descendencia después de ti. Me llama la atención porque cuando Dios le da esta palabra a Abraham, Abraham estaba viejo, Sara estaba estéril, ni siquiera un hijo podían tener. Pero Dios, ese Dios que hizo el universo con su palabra, a Abraham le estaba dando una palabra, y su palabra tiene poder. Amén.
Así que estas palabras de Dios no pasaron, permanecieron hasta que Dios las cumplió cada una de ellas. ¿Pueden ver el poder de su palabra? Muchas cosas pueden pasar a la historia, pero la palabra de Dios, mis hermanos, sigue más bien haciendo historia. Abraham, como menciona en el texto, reyes, naciones, generaciones han pasado, pero las palabras de Dios permanecen vigentes, cumpliendo con su poder el plan y propósito de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Dice ahí, Jesús hablando: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Una vez más en este versículo Jesús nos habló diciéndonos que la palabra de Dios tiene poder, el poder de producir en nosotros vida espiritual, vida de Dios. Y si queremos tener más vida espiritual, si queremos tener más vida de Dios en nosotros, si anhelamos crecer y avanzar en nuestra vida, necesitamos de la palabra de Dios, que tiene el poder de llevarnos a otros niveles de crecimiento en ella. Hay que creerla, hay que obedecerla, porque aquí Jesús nos dice que su palabra tiene poder para producir vida y vida espiritual. Así que no te quedes conforme con lo que tienes, ve más allá, busca más de la palabra de Dios, que te puede llevar a vivir una verdadera vida espiritual, una vida cada vez más cerca de Dios y más cerca de su voluntad y sus propósitos. Vamos a hacer un recuento de este poder de la palabra de Dios. Nada más quiero ponerle algunos ejemplos de la Biblia, de este poder de la palabra de Dios, independiente de Hebreos 11:3, que ya lo leímos ahí y vimos que el universo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Génesis, no lo vamos a buscar, si quiere nada más anótelo, pero en Génesis capítulo 6 y capítulo 7, Dios le dijo a Noé que construyera, fíjese, le dio una palabra a Noé y le dijo que construyera un arca donde se pudiera salvar él y toda su familia, porque Dios iba a destruir a todo ser viviente por causa de la maldad y del pecado. Y así sucedió, tal como Dios le dio esa palabra a Noé, así pasó. Dios envió juicio a la tierra, vino un diluvio, pero Dios cumplió su palabra. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Dios salvó a Noé y a toda su familia, porque Noé creyó su palabra, Noé obedeció su palabra y construyó esa arca. Ese es el poder de la palabra de Dios, que se cumple. En Abraham, en Génesis 12, versículo 1 al 4, también vemos que Dios le da una palabra a Abraham. Y le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te engrandeceré y serás bendición, y todas las familias serán benditas en ti. ¿Qué hizo Abraham? Abraham creyó esta palabra y la obedeció. Y ¿saben qué? Así sucedió como Dios le dijo en su palabra. Dios no dejó de cumplir ninguna de sus palabras, que hasta nosotros, fíjese bien, somos un resultado de ese poder de la palabra, porque nosotros somos hijos de la fe de Abraham. ¿Cuántos saben que Abraham es el padre de la fe? Nosotros somos un resultado de haber creído y obedecido esa palabra de poder. Pero también Dios le habló a Moisés en Éxodo 3 y le dijo a Moisés que fuera a liberar a su pueblo Israel de Egipto, y que Dios estaría con él para llevar a cabo esa liberación. Y saben, Dios con mano poderosa cumplió también cada una de las palabras que Dios le dio a Moisés. Yo quiero que usted se le quede bien grabado cómo Dios cumple su palabra.
cómo Dios opera a través del poder de su palabra. Dios no deja de cumplir ninguna de sus palabras. También Dios le habló a Moisés cuando ya iban en el desierto, tenían sed, no había agua en el desierto, y Dios le dijo a Moisés: golpea la roca y de ella va a brotar agua. Y así lo hizo Moisés, tal como Dios le dijo. ¿Y saben qué pasó? Dios con su palabra hizo que saliera agua de la roca. Ese es el punto. Cuando nosotros estamos convencidos de saber que Dios nos está hablando su palabra, Dios nos está diciendo su palabra, nuestro papel es creer la palabra y es obedecer la palabra, y podemos ver cómo Dios con su poder cumple cada una de ellas en nuestra vida. Amén. Pero mire, no nada más en el Antiguo Testamento. Déjeme ponerle algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versos 5 al 13, nosotros vemos en este pasaje que un centurión se acerca con Jesús, un centurión romano, y le dice que tiene a su siervo enfermo, que lo sane. Entonces Jesús le dice: pues vamos a tu casa. Aquel centurión le dice: no soy digno de que vengas a mi casa, pero le dice algo: solo di la palabra y mi criado sanará. Fíjense lo que le dijo. Este hombre tenía una fe en el poder de la palabra de Jesús. Solo di la palabra. Y entonces Jesús dio esa palabra y le dijo: ve y sea como tú has creído. Y dice que en ese instante el criado sanó. Pero también ahí mismo en Mateo 8, versículo 1 al 3, nosotros vemos que un leproso enfermo se acerca con Jesús y le dice: ¿puedes sanarme? Y Jesús le contestó: quiero. Sé sano. Esa fue la palabra que mencionó Jesús. Y en ese instante este leproso fue limpiado de su lepra. Ese es el poder de la palabra de Dios. También ahí en Mateo 8, verso 23 al 27, los discípulos de Jesús subieron a la barca. Y cuando iban navegando a medio mar, dice ahí la historia que una tempestad los tomó. Ahí ellos estaban asustados porque parecía que se hundían. Ellos según pensaron que iban a perecer. Jesús venía dormido en la popa de la barca. Lo despertaron y Jesús: despiértate que perecemos. Y Jesús se levanta, les dirige unas palabras a ellos y les dice: hombres de poca fe. Y luego habla al viento, habla al mar y dice que hay una calma, una bonanza. Ese es el poder de la palabra de Dios. Pero también, mis hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo 2 al 7, habla otra historia donde vemos ese poder de la palabra de Dios. Vemos a un Jesús que está en una casa, dice que está llena la casa, rodeada, pero vienen 4 hombres con mucha fe cargando a un paralítico. Y como no podían entrar por la puerta, entonces estos hombres no consiguieron seguro una escalera, yo no sé cómo le hicieron, pero subieron al paralítico por el techo de la casa, abrieron un hoyo ahí y bajaron al paralítico donde estaba Jesús. Y Jesús, al ver lo que estos hombres estaban haciendo, en primera instancia Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero después, habiendo ahí tantos que murmuraron y juzgaron a Jesús diciendo: ¿y este quién es para perdonar pecados? Y entonces Jesús dijo: pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Perdonarle los pecados a este o decirle que tome su lecho y ande? Y dio la palabra y le dijo al paralítico: toma tu lecho, levántate y anda. Y el paralítico obedeció, creyó aquella palabra y sucedió aquel milagro. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Tiene poder y nosotros debemos creer en esto. Todos estos ejemplos nos muestran el maravilloso poder de Dios en su palabra y cómo por medio de ella Jesús realizó muchísimas maravillas, y cómo Jesús, mis hermanos, quiere seguir realizando maravillas por medio de su palabra, pero necesitamos creerla.
Necesitamos tener fe en su palabra. Necesitamos obedecer su palabra como lo hicieron cada uno de esos ejemplos que vimos. Pero hay que entender algo más. ¿Cuál es la razón de que la palabra tiene poder? ¿Cuál es la razón? Vaya conmigo a Isaías 55, verso 8 al 11. Esta es la razón. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 11. Dice ahí: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Deténgase tantito ahí. Es importante que entendamos esta palabra de Dios. Es importante que entendamos, mis hermanos, que si hay algo que nosotros enfrentamos contrario a la palabra de Dios, son nuestros pensamientos. Si hay algo que enfrentamos contrario a la palabra de Dios, son nuestros caminos. Tenemos que entender esa grande diferencia, esa grande distancia. Muchas veces no vemos la obra de Dios en nuestras vidas, muchas veces no vemos el actuar de Dios en nuestras vidas, porque nosotros estamos fundamentados, basados en nuestros pensamientos o en nuestros caminos. Y hay una grande diferencia, porque nuestros pensamientos y nuestros caminos no pueden producir nada, sino producir dudas, producir incredulidad, producir estragos en nuestra familia, en nosotros mismos. Pero sin embargo, los pensamientos de Dios y los caminos de Dios que están en su palabra pueden traer grandes beneficios a nosotros. Porque mire lo que dice aquí en el verso 10. Porque como desciende de los cielos, pone este ejemplo, pone esta analogía. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Y luego, ¿qué hace la lluvia y la nieve? La hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire qué ejemplo usó Dios para hablar de su palabra. Qué ejemplo para mostrarnos el poder de su palabra. Porque luego nos dice: así como les he puesto ejemplo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué va a hacer la palabra? Lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. ¿Qué va a producir la palabra? Lo que Dios quiere. Y será prosperada en aquello para que yo envíe la palabra. Ahí está, mis hermanos. La razón del poder de la palabra de Dios es Dios mismo. Esa es la razón. La palabra y Dios son uno, y su palabra está por encima de cualquiera de nuestras palabras. Nuestra palabra, mis hermanos, depende de nosotros, y nosotros somos seres corruptos, cambiantes, frágiles, inestables, temporales, pero la palabra de Dios depende de Él mismo. Un Dios poderoso, un Dios incorrupto, un Dios inmutable que no cambia, fiel, que todo lo sabe y que permanece por toda la eternidad. Por eso nuestra dependencia debe de estar absolutamente en nuestro Dios y en el poder de su palabra, que nunca regresará a él vacía. Nunca va a regresar a Dios vacía. Es en la palabra de Dios que tú y yo encontramos la voluntad de Dios. Es en la palabra donde tú y yo llegamos a conocer la voluntad de Dios, como leíamos en Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Esa voluntad de Dios que si la hacemos, como dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El gran problema, mis hermanos, es que nuestra sociedad y aún el pueblo de Dios desconocemos
o si alguien lo conoce, no creemos, mucho menos obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña. Cuán lejos y perdidos muchas veces se encuentran los hombres, gastando su tiempo más bien en la adquisición de posesiones, buscando acumular riquezas, mientras desprecian y descuidan la importancia del poder de la palabra de Dios. Las riquezas, mis hermanos de Dios, están en su palabra. Dios ha puesto en cada uno de nosotros al alcance el gran tesoro celestial. Está a tu alcance. Pero muchos de nosotros, mis hermanos, lo que hacemos con la palabra de Dios, muchas veces la desprecian, la descuidan, no le dan la importancia necesaria. Yo te pregunto en esta noche, ¿quieres tener una vida permanente para ti, para tu familia? ¿Deseas que en esa permanencia prevalezca la armonía, la paz, la madurez, la paciencia, el amor, la amabilidad en tu familia? ¿Deseas eso? Es importante, mis hermanos, que esta palabra, esta riqueza que está en nuestras manos, que tiene poder, la hagamos nuestra, la obedezcamos, la creamos y no pongamos los ojos en otras cosas. Qué importante entonces es la palabra de Dios, como ella nos enseña la palabra también con su poder, no solo para obrar maravillas, también la palabra de Dios con su poder nos enseña las normas de conducta adecuadas para nuestra vida, para una vida sana, una vida saludable, como Dios anhela que la tengamos. Dios en su palabra nos enseña el verdadero valor de la vida y no como los hombres piensan. Los hombres piensan, tienes, vales. No tienes, no vales. Ni eres nadie. Existen incluso anuncios por ahí, ¿verdad? El anuncio del gallito. El que nada debe, nada tiene. Y si no tienes, no eres nadie. Eso es lo que ellos dicen. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, Jesús nos enseña que el verdadero valor de una persona es tener en su corazón la riqueza de la palabra de Dios. Amén. Eso es muy importante que lo entendamos. Déjeme decirle algo más. En Mateo 13, versículo 22, Jesús hablando y explicando la parte de la parábola del sembrador. Y este es uno de las semillas que cayó en espinos. Y quiero enseñar algo aquí. Dice en Mateo 13, 22, ya la explicación de Jesús. Dice, el que fue sembrado en espinos, aquella semilla que cayó en espinos, dice, este es el que oye la palabra de Dios. Y a mí me llama la atención, porque es posible que esta persona sea una persona que venga a la iglesia, tenga años congregándose y tenga años escuchando la palabra de Dios. Pero luego dice, pero el afán, ¿pero qué? El afán, es decir, la distracción, la preocupación, la ansiedad, los placeres de este siglo y el engaño de las riquezas. Es decir, los bienes materiales, el querer vivir una vida cómoda, el querer tener una chequera abierta. Inclusive hay mucha gente que piensa que llegar a tener mucho dinero les hace creer que están bien y no se dan cuenta que hacen lo que dice aquí. El afán, dice, de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen con la palabra? Ahogan. No quiero decir que Dios no bendice. Dios bendice y da riquezas y Dios da abundancia a quien Él quiere dar y no está mal. Sin embargo, el corazón no debe de estar en ese afán. El corazón no debe de estar centrado en eso. El corazón está ubicado en Dios, dependiente de Dios y de su palabra. Pero aquí dice que ahogan, estrangulan, oprimen, aprietan la palabra y ésta se hace infructuosa. No hay fruto. La pregunta que deberíamos de hacernos
hemos escuchado mucho tiempo el poder de la palabra de Dios. ¿Qué está produciendo en nosotros? ¿Qué está haciendo? ¿Qué significa que es infructuosa? Significa que la tierra que representa a los hombres es estéril, vacía, sin fruto espiritual para con Dios. Y la verdad, mis hermanos, usted y yo tenemos que entender que el fruto espiritual, la productividad espiritual es el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para producir. La palabra de Dios tiene el propósito del reino de Dios, de que en el corazón de los creyentes haya fruto, resultados. Dios no quiere vidas sin fruto, Dios no quiere vidas sin cambio, Dios no quiere vidas con la misma conducta toda la vida. La palabra de Dios tiene poder y tiene la capacidad para cambiarnos, para hacernos distintos. Por eso es importante que nosotros entendamos dónde estamos confiados. ¿Estamos confiados en los pensamientos de Dios, en los caminos de Dios que están en su palabra, que tiene poder para producir a nosotros? ¿O estamos confiados en nuestros pensamientos y en nuestros caminos? Conozcamos, déjenme enseñarle algunos puntos, los que alcancemos a ver lo que el poder de la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Déjeme mostrarle el poder, lo que el poder de la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Número 1, la palabra de Dios tiene poder para afirmar nuestra vida y la de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios tiene poder para afirmar nuestras vidas y la de nuestra familia. Dice Mateo 7:24. Cualquiera pues, Jesús hablando, resumiendo un sermón conocido como el Sermón del Monte, este es el resumen, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo creo que está claro el ejemplo que Jesús nos está poniendo. El ejemplo de dos personas o dos personajes: aquel que oye la palabra de Dios, que cree en la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, la pone en práctica, y entonces esa persona experimenta el poder de la palabra de tal manera que la palabra de Dios produce vida sólida, vida firme, estable, inamovible, ni por las circunstancias se mueve, ahí está. ¿Por qué? Porque escuchó, creyó y obedeció esa palabra que tiene el poder para darle esa firmeza. Y no solamente a su vida, sino también eso a su familia, a su casa. Pero no solamente nos pone ese ejemplo, nos pone el ejemplo de alguien que oye la palabra de Dios, pero ahí se queda. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos oído la palabra de Dios y la palabra de Dios llega a nuestra mente, creemos que es palabra de Dios, y como por ahí dicen, solamente recibimos el conocimiento y queda en nuestro asentimiento, pero hasta ahí, no va más allá? ¿Qué es el asentimiento? El reconocer que aquello es palabra de Dios, pero hasta ahí, no lo obedecemos. No mostramos que hemos creído en ella. Y entonces dice aquí, esto no va a traer ningún resultado en nuestras vidas. Porque cuántas veces le pedimos a Dios: Señor, obra en mi vida y obra en la vida de mi familia. Tú necesitas firmeza, tú necesitas solidez, estabilidad en tu familia, porque no lo hay. ¿Y cómo va a ser posible si no has creído lo que has escuchado? ¿Cómo es posible que va a ser hecho aquello si no lo estás obedeciendo?
La palabra tiene poder para afirmarnos, no solo nuestras vidas, sino la vida de nuestra familia. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cómo está tu vida y la vida de tu casa? ¿Es firme? ¿Es estable? ¿Hay solidez? ¿O hay como el segundo ejemplo? Hay ruina. Aquello se está cayendo, aquello se está desmoronando cada día más y más. Y aunque vienes a la iglesia, aunque escuchas la palabra de Dios, aquello está pasando así. La palabra de Dios produce firmeza, mis hermanos. Debe producir firmeza en cada uno de nosotros. Amén. Firmeza, eso es lo que debe producir. Si yo recibo la palabra de Dios, si yo la creo, si yo la obedezco, esa palabra tendrá ese poder de producir en mí firmeza, estabilidad, cada día más sólido, cada día más estable. Y eso se va a transmitir a la casa, a la familia. Pero la segunda cosa, la palabra de Dios tiene poder para producir salvación. ¿Para producir qué? Salvación. Pablo dijo en Romanos 1:16. Romanos 1:16. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene poder para producir salvación. Juan 5:24 dice ahí, una vez más confirmando esto, dijo Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez más Jesús nos dice que su palabra produce vida eterna en el que la oye, la cree y la obedece, y es librado de la condenación por su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder para salvación. Hechos capítulo 2 versículo 37 al 38, un texto más que lo confirma. Al oír esto, es decir, aquella multitud reunida en el Pentecostés, Pedro se levanta a predicarles, y después de predicarles aquel sermón, dice: al oír esto se compungieron de corazón. No todos, pero eran 3,000 personas que estaban escuchando, y ellos, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos con esto que hemos oído? ¿Qué debemos hacer? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene poder no solamente para nosotros, la palabra de Dios tiene poder para nuestra familia, para traer salvación a nuestra familia. La palabra de Dios trae convicción y nos lleva a arrepentimiento, a recibir el perdón de los pecados y a recibir de nuestra salvación. Dios por su palabra, déjenme ponerle un ejemplo. Dios por su palabra, a través de la Escritura, nos habla cómo Él salvó a Noé y a toda su familia. La palabra se la dio a Noé. Dios le dijo a Noé en Génesis 6, 17 y 18: he aquí, le dijo, que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero mire lo que le dijo: mas estableceré mi pacto contigo, Noé. Estableceré mi pacto, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ese es el poder de la palabra de Dios. No solo trajo salvación para la vida de Noé, la palabra de Dios también es una promesa que tiene poder para traer salvación a nuestra familia.
En Génesis 7:1 le volvió a decir, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cuántos creen que el poder de la palabra trae salvación, no solo a nuestra vida, sino también a nuestra familia? ¿Usted lo cree? Pues más le vale que lo crea, porque ¿cómo podemos ver que ese poder de la palabra pueda operar en nuestra familia? La idea de salvación para la familia, mis hermanos, esta idea, este concepto de la salvación para la familia, no es algo del Nuevo Testamento. Este concepto tuvo sus inicios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios, en el corazón de Dios, siempre ha estado la familia. Y por ejemplo, cuando Dios le dio la promesa de salvación a Adán y a Eva, esta promesa de salvación no solamente era para ellos, esta promesa de salvación era para sus descendencia, para sus generaciones. Era una palabra de salvación para la familia del Redentor. Cuando Dios le dio la palabra a Abraham también y le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti, Abraham. No solo era una promesa para Abraham, no solo era una promesa para la descendencia de Abraham en lo natural, era una promesa para la descendencia en lo espiritual, para los hijos de la fe. Ya lo dije al principio, usted y yo somos un resultado de esa fe de Abraham, porque creyó la palabra de Dios y porque el poder de la palabra de Dios sigue operando. Ahora en Éxodo 12, versículo 3, aquí está otra palabra que tiene que ver con la salvación para la familia. Dice Éxodo 12, verso 3, cuando están ahí celebrando la Pascua, Dios le da esta palabra a Israel y le dice, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Cuál es la idea? La idea es que esta salvación que está representativa aquí en la Pascua del Cordero que es Cristo, era una salvación para toda la familia. Así que la palabra de Dios no solamente tiene el poder para salvarnos, usted y yo tenemos que creer que esa palabra llegue al corazón y a la vida de nuestra familia. Amén. Pero debemos creerla, debemos obedecerla para que Dios pueda cumplir la promesa de su palabra, no solo en nosotros, sino también en nuestra familia. Pero vamos al tercer punto. ¿Qué más hace la palabra de Dios? La palabra de Dios en tercera instancia tiene poder para sanar enfermedades. ¿Cuántos dicen? Lo creemos. La palabra de Dios tiene poder para sanar enfermedades. No existe, como ya Toño lo menciona, es su frase, que nada hay imposible para Dios. Y si no hay nada imposible para Dios, tenemos que entender que de la misma manera no existe nada imposible para que Dios actúe por medio del poder de su palabra sanando alguna enfermedad. No existe nada imposible para la palabra, para el poder de la palabra de Dios. Y déjeme ponerle ejemplos nuevamente. En Génesis capítulo 17, versículo 1 al 7, Dios le da una palabra a Abraham. Génesis 17, 1 al 7. Dice, era Abraham de 99 años. ¿Cuántos años tenía? 99. Algunas mujeres se preocupan, ¿verdad? Y ya tengo 55 y todavía no me he casado. Pero Dios hace milagros. ¿Sabían? Yo tuve una tía que se casó a sus 50 años y tuvo 5 hijos. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, y fíjense cómo se dirige. Lo primero que Dios le dice, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué significa?
Abraham, para mí no hay nada imposible. ¿Y cuándo se lo dijo? Se lo está diciendo porque un capítulo antes Abraham se desesperó, como muchos se desesperan, como muchos les llega la ansiedad y ya quieren algo instantáneo, rápido, y dudan cuando ahí está la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es permanente y perdura hasta cumplir lo que Dios ha dicho. Pero ahí estaba Abraham, ya habían pasado 12 años y no había sucedido nada. Entonces por ahí Sara se acerca con Abraham y le dice: oye, acuérdate que allá en nuestra tierra, Ur de los Caldeos, que era una tierra pagana, le dice: puedes tener un hijo con la sierva, acuéstate con ella y legalmente va a ser nuestro hijo. Esa no era la voluntad de Dios. Dios le dio una palabra y le dijo que le iba a dar un hijo. Aún a su edad adulta y aún en la esterilidad de Sara, Dios le iba a dar un hijo. Pero Abraham se desesperó y se acostó con su sierva Agar, tuvieron un hijo y la regaron. ¿Cuántos de ustedes se han equivocado muchas veces cuando Dios te ha hablado su palabra y no has sido paciente esperando el cumplimiento de su palabra? Has dudado del poder de su palabra. No has creído que Dios tiene el poder. Si Él hizo el universo por su palabra, ¿podrá hacer eso que tú estás pidiéndole? ¿Lo podrá hacer Dios? Bueno, Abraham se desesperó y por eso en el capítulo 17 lo primero que hace Dios es aclararle las cosas a Abraham. Ya habían pasado, termina el capítulo 16 y dice ahí que Abraham tenía 86 años. Y luego aquí dice, empezando el 17, que tiene 99. ¿Cuántos años pasaron? 13. 12 y 13 son 25. A esa edad le dio a su hijo. Pero lo primero que hace Dios es recordarle a Abraham: Abraham, yo soy el Dios todopoderoso y lo que yo te dije lo voy a cumplir porque te lo dije. No hay nada imposible para mí. Anda delante de mí, sé perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos, en caminar delante de los ojos de Dios, creyendo su palabra, obedeciendo su palabra y andando en una forma que busquemos la santidad de Dios, la madurez de Dios para hacer las cosas como Él nos dice en su palabra. Dice: y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Le vuelve a decir: te voy a multiplicar en gran manera. Voy a hacer un gran pueblo de ti. Sara era estéril y no podía tener hijos. Abraham tenía 99 años, pero Dios le dio su palabra de poder. Y Dios la cumplió, mis hermanos. Dios cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para sanar enfermedades, no importa. No importa cuál sea la situación de la enfermedad, Dios tiene ese poder para hacerlo. En Segunda de Reyes capítulo 5 verso 10 vemos a un inconverso, a un general del ejército de Siria llamado Naamán, que tenía una sierva hebrea. Ella le dice a su señora, que la esposa de Naamán, que había un profeta en la tierra de Israel que fuera ahí para que fuera sanado, que Dios lo usaba. Y entonces Naamán fue a visitar a este profeta, y cuando llega a su casa, Eliseo ni siquiera sale, manda a su siervo, y dice aquí en el verso 10: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve la palabra de Dios que le da a ese inconverso, que viene a buscar para que se opere sanidad en su ser: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Esa fue la palabra de Dios dada por el profeta Eliseo a este hombre. Y vemos en este caso que el inconverso Naamán, cuando recibió esta palabra de poder de parte de Dios y lo que debía de hacer, este hombre de momento se enojó y empezó a murmurar y empezó a decir: oye, que no hay mejores ríos en Siria, ¿por qué me de lavar en ese muroso río del Jordán? Y entonces uno de sus siervos le dijo: Señor,
No pierdes nada en hacer lo que Él te dijo. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué tal si de verdad sanas? Y mira, este inconverso obedeció aquella palabra, se sumergió en el río Jordán. ¿Cuántas veces le dijeron? 7 veces lo hizo. ¿Y sabe qué pasó? Sanó. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios para sanar cuando nosotros la obedecemos. Este hombre este hombre creyó que el Dios de Elías era el verdadero Dios. Después de haber recibido semejante obra poderosa de parte de Dios. Pero ahí está, la palabra de Dios tiene poder para sanar. Otro ejemplo aparece en Juan 9, verso 1 al 7, cuando Jesús con sus discípulos encuentran a un ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, ellos le preguntan: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él se encuentre así? Y Jesús dijo: no pecó ni él ni sus padres, sino él se encuentra en esta condición para que la gloria de Dios se manifieste, para que el poder de Dios se muestre a los hombres. ¿Cuántos saben que muchas veces el poder de Dios se muestra a nosotros? Y Dios lo hace para que creamos más, para que nos afirmemos más en la fe y para que obedezcamos su palabra. Y bueno, dice que Jesús hizo lodo, lo untó en sus ojos y le dio una palabra y le dijo, ahí no lo estaba sanando, untó lodo en sus ojos y le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. ¿Qué hizo aquel ciego? Fue al estanque, dice, se lavó, y una vez que obedeció aquella palabra, porque la creyó, lo hizo, dice que al instante recobró su vista. Fue sanado. Esto es el poder de la palabra de Dios. No pongamos la palabra de Dios por tierra, no echemos las palabras de Dios por tierra. Creamos la palabra de Dios, obedezcamos la palabra de Dios. Y así podría hablarle de muchas cosas que el poder de la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas, mis hermanos. Pero yo te pregunto en esta noche, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo te encuentras tú hoy? ¿Es la palabra de Dios una dependencia para ti? ¿Realmente en tu corazón está el motivo, el deseo de creerla, obedecerla? ¿Ese es lo que hay en tu corazón? Quizás esta noche, fíjate bien lo que te voy a decir, tú ocupas firmeza en tu vida. Quizás tú esta noche necesites salvación, o tu casa necesite salvación. Quizás tú esta noche necesitas sanidad por alguna enfermedad que hay en ti o hay en tu familia. Quizás tú en esta noche necesitas caminar en medio de la tormenta, y Dios tiene el poder con su palabra para calmar la tormenta. Quizás tú necesites en esta noche vida espiritual, vida de Dios. Tú reconoces y dices: me falta vida de Dios, yo necesito vida de Dios en mí. Quizás tú necesites cambios en tu interior. Quizás tú necesites fe, una mayor fe de crecimiento. Quizás tú necesites ser limpiado de maldad y del pecado. Si tú esta noche reconoces que necesitas del poder de la palabra de Dios, ponte de pie ahí en tu lugar. Te voy a pedir en esta noche. Y cualquier cosa que sea lo que tú necesitas, cualquier cosa que necesites, tú has oído en esta noche del poder que tiene su palabra. ¿Cuántos creen que Dios puede obrar con su poder en sus vidas, en sus familias, en sus casas, con sus hijos? ¿Usted lo cree? Levante sus manos, ore a Dios y dígale: Señor, yo creo en el poder de tu palabra. Yo creo que tú hiciste por el poder de tu palabra el universo.
Porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor, y tu palabra y tú son uno mismo. Y tú eres el todopoderoso y no hay nada imposible para ti. La palabra que tú has dicho tiene poder para hacer de la nada cosas. ¿Cuántos ejemplos me has mostrado en tu palabra de tu obra maravillosa, Señor? Pero ¿cuántas veces yo he dudado, yo no he creído, no he puesto mi confianza en tu palabra y he dejado que mis pensamientos se pongan por encima de los pensamientos de Dios? Esta noche yo vengo rendido a tus pies, yo vengo humillado a tus pies en esta noche y quiero decirte, reconozco, Señor, que necesito de ese poder de tu palabra. Díselo ahí en tu lugar. Yo reconozco en esta noche que necesito firmeza en mi vida, estabilidad, solidez. Oh Señor, cuántos problemas he tenido en mi casa por falta de solidez. Pero Señor, en esta noche sé que el escuchar tu palabra, el creerla, el obedecer tu palabra puede cimentarme sobre la roca. Y aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos, aunque vengan lluvias contra mi vida, tú dices en tu palabra que yo estaré firme. No voy a caer, no voy a ir a la ruina, porque tu palabra con poder me sostendrá. Habla con el Señor. Señor, en mi casa se necesita salvación. Señor, en mi casa se necesita el poder de tu palabra. Opera tu palabra en la vida de mis hijos. Opera tu palabra en la vida de mi esposo, de mi esposa, si hay esa necesidad. Opera tu palabra, porque tu palabra puede producir salvación. Señor, que escuchen la palabra, que oigan la palabra y que tu palabra no regrese a ti vacía. Es tu deseo en tu corazón traer salvación a la familia, como aquel carcelero que le dijeron: cree y serás salvo tú y toda tu casa. Pero enséñanos a creer verdaderamente. Enséñanos a estar convencidos, Señor, que lo que tú has hablado en tu palabra realmente lo cumples, realmente lo llevas a cabo. ¿Cuándo? En tu tiempo. ¿De qué forma? Solo tú lo sabes, Señor. Tú eres el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Por eso confiamos en ti y en tu palabra. Señor, si alguien está pasando una tempestad, si alguien está pasando una gran tormenta en su vida, tú tienes poder en tus palabras para traer calma, para traer paz, para traer bonanza en medio de la tempestad. Habla tu palabra, que nosotros podamos creerla, que nosotros podamos obedecerla y podamos ver de tus maravillas operando en la vida de cada uno de nosotros. Levanta tu voz y dile: Señor, yo creo en tu palabra. Enséñame a creerla, pero también a obedecerla, Señor, a ponerla en práctica, para poder mirar el cumplimiento poderoso, Señor, de tus propósitos. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene vida espiritual. Produce vida espiritual en nosotros. Produce vida de Dios en nosotros. Llévanos a otros niveles de madurez, de vivencia, Señor, en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo cada vez más corrupto, más violento, Señor, que nosotros podamos llevar esa vida tuya a los demás. Pero enséñanos a creer, enséñanos a obedecerte, Señor, para que ese poder de tu palabra traiga esa vida en abundancia en nosotros. Fluya tu vida en la vida de cada una de las personas. Pero, Señor, también si esta noche hay enfermedad en los presentes o hay enfermedad en las familias, Señor, tú tienes el poder para hablar tu palabra, para sanar, para operar sanidad. Y nosotros lo creemos, Señor, que tu palabra produzca, traiga sanidad en nuestros hogares, salud, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor y dígale: Señor, esa palabra poderosa siempre esté en nuestro corazón. Confiamos en ella, esperamos en ella y vamos a obedecerla, Padre.
Gracias. Dele gracias al Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.